Hola, Miguel, ¿cómo estás? Aquí me aparecieron. Hola, Miguel, se te escucha bajo, ¿eh? Hola, no, te estaba hablando bajo. Ahí está. ¿Cómo están? Buenas Bien. tardes. A las 2 arranco en punto. Bueno, me voy a hacer mi matecito mientras. Dale, dale. Dentro de las aulas, un patio chico, una cocina, un depósito sin
Bueno, a las 14 arranco con todos, chicos. Perfecto. Recording in progress. Muy bien, arranco. Bueno, vamos con otra etapa importante en la atención de niños, que ya estos ya son chicos más grandecitos, en donde ustedes, dependiendo del tipo de paciente que eligieron y que su docente le aceptó, van a o no por ahí tener este tipo de diente, que es un diente muy particular, que llamamos permanente joven. ¿Por qué llamamos permanente joven? Porque es un diente que recién erupcionó y tiene todas unas características que tenemos que tener en cuenta para su abordaje y su atención, ¿sí? Entonces, es para agarrarse los pelos y apuntar bien el tratamiento que vamos a hacer con estos tipos de piezas dentarias, ya que por ahí a ustedes al principio nos pasa que nos confundimos con los tratamientos de los dientes primarios, ¿sí? Entonces, vamos a hacer de cuenta que nos sacamos un chip, el de la doctora Cardoso, que es todo primarios, que les dio todo primarios, y vamos a ponernos un chip de diente permanente joven. ¿Sí? Este diente permanente joven, vamos a ver que tiene características histológicas, características anatómicas importantes, pero por ahí lo van a ver más en pacientes que tienen una mala higiene, que tienen una actividad de carie bastante importante. eh, Nos pasa a los docentes que por ahí le decimos que no traigan estas piezas dentarias porque tienen un tratamiento eh, bastante complejo, ¿sí? En donde ustedes tienen que poner todos los sentidos para tratarlos, ¿sí? Que va muy ligado y muy relacionado que después van a ver la teoría de eh, todo lo que sea traumatismo. ¿Mm? Entonces, los dientes permanentes jóvenes son piezas dentarias recién erupcionadas, cuyos ápices radiculares aún están inmaduros y sin formarse. El principal objetivo que vamos a querer tener nosotros, que debemos tener nosotros, es mantener la vitalidad pulpar para permitir el desarrollo radicular completo de esta pieza dentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy por tratar una pieza dentaria en la cual recién erupcionó, recién apareció en boca y sus ápices están abiertos, están inmaduros, ¿sí? Por eso las llamamos permanentes jóvenes, van a ver ápices inmaduros, van a ver en la literatura, van a ver dientes en trabucos, porque como están su ápices muy abiertos, lo llamamos así. ¿Cuál es la causa que lleva a la pieza dentaria a que nosotros debamos atender a estas piezas? ¿Sí? Bacteriana, como vieron con lo que es la dentición primaria, caries profundas, principalmente en primeros molares permanentes, traumatismos, principalmente en los dientes anteriores, como son los incisivos superiores, ¿sí? Mecánicos, por un mal diseño de la cavidad, por exposición pulpar iatrogénica, y químicos por ácidos, o por cualquier tipo de material eh, o sin protección pulpar que hagamos en estas piezas dentarias, como son ápices inmaduros, tienen una dentina, es decir, un complejo pulpo dentinario muy complejo, sus conductilos están muy abiertos, rápidamente podemos producir una lesión de ese tejido pulpar. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión en un tejido eh, pulpar que está muy vascularizado, con muchas células, ¿sí? Nuestro principal objetivo
debe ser el sellado inmediato, ¿sí? Nosotros debemos sellar, proteger ese complejo dentino pulpar para que no se siga lesionando, ¿sí? Y este diente, le dije yo que estas piezas dentarias tienen características anatómicas e histológicas que le son propias. Es un diente, recién apareció en boca. Entonces, al recién aparecer en boca vamos a tener un esmalte muy poroso, ¿sí? Todavía no se termina de mineralizar con los fluidos de la boca, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es que tenemos eh, un esmalte muy poroso, ¿sí? Que se va a terminar de recibir esos minerales, ¿sí? Dentro de la cavidad bucal. ¿Mm? Sigue su evolución, aparece un proceso de caries, por ejemplo, en un molar permanente, y lesiona nuestro tejido pulpar. ¿Mm? A nosotros lesionar nuestro tejido pulpar, vamos a tener que tener en cuenta el ápice justamente de estas piezas dentarias, ¿sí? Y ahí me puede venir el paciente con que tiene un dolor, por ejemplo, un dolor de tipo provocado, ¿m? Una pulpa recién, eh, una pulpa reversible, ¿m? Ligeramente inflamada. Entonces yo me tengo que aprovechar de ese estado pulpar, ¿sí? Para protegerlo, mediante este sellado que estoy diciendo, ¿sí? Entonces yo estoy con un diente con una vitalidad pulpar y mi objetivo va a ser que esa pulpa siga vital para terminar de formar la raíz, ¿sí? A ese proceso vamos a llamar apexogénesis, ¿sí? Si ya me aparece en un estado muy avanzado donde yo ya prácticamente no tengo células que me respondan al tratamiento que yo le quiero hacer a esa pieza dentaria, vamos a valernos de materiales, de cementos, de muchas cosas que ya vamos a ir viendo para terminar o poner en condiciones todo ese complejo pulpar, ese conducto pulpar, para que termine de formar su raíz, pero en base a la pasta que ponemos, ¿sí? No va a ser mediante las células que queden dentro de nuestro conducto radicular, sino mediante las pastas que vamos a ir poniendo. A eso le llamamos apicoformación, ¿sí? Entonces, el objetivo va a ser tanto de la plexogénesis como de la picoformación, completar el ápice inmaduro, ¿sí? Por ejemplo, a ustedes en la consulta se le presenta Juan, de 6 años. Juan con 6 años está apareciendo ese molar permanente, ese primer molar permanente, y por mala higiene, por una situación que no se limpió bien la boca, llega una lesión de caries a ese molar, ¿sí? Pasa el tiempo, la madre no le lleva a atenderse, hubo un dolor una noche, pasó ese dolor, se produjo una necrosis de esa pulpa, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar un material para que me termine de formar esa raíz, ¿sí? Dentro de esas características anatómicas que hablamos, de ese diente que tiene un ápice inmaduro, vamos a tener ciertas características, ¿sí? Una de ellas es que presenta, como ven en la foto, en la figura, vamos a poner un, ahí, esto, y acá ven en el ápice, ¿sí? Que presenta una gran abertura apical, ¿sí? Su raíz aún necesita de vitalidad pulpar para que se termine de formar por completo, ¿ah? Entonces, si yo tengo, pongamos otro caso, Francisca, 7 años y medio, 8 años, cae con su central, lleva su central, hay una fractura de esa central, yo voy a tener este diente con estas características. Van a ver que tiene un ápice abierto, que tiene paredes dentinarias que son notablemente delgadas, que son frágiles en comparación con un diente adulto, ¿sí? ¿Y qué pasa con este diente? Aumentan su riesgo de fractura. El volumen pulpar. La cámara pulpar es muy grande
y los cuernos pulpares son prominentes y altos, lo que facilita una exposición pulpar accidental ante caries o traumatismo. Ustedes ya leyeron bien todo lo que son las características anatómicas de los dientes primarios. Vieron que un incisivo, por ejemplo, tenía tres lóbulos, ¿eh? Imagínense que un diente permanente joven con una nena de 7 años y medio, 8 años, donde el ápice no se termina de formar, una pulpa bien amplia, ¿sí? Con unos eh, cuernos pulpares bien amplios, cualquier fractura, ¿sí? Va a llevar a exponer, ¿no es cierto?, esa pulpa, ¿sí? Nosotros tallando una cavidad en un primer molar permanente, sabemos también que es joven, que esa pulpa es globosa, es grande, entonces al tallar podemos exponer esa cámara pulpar, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de un ápice radicular, ¿sí? Con un cierre normal, cuando nosotros tenemos tejidos dentinario y cementario completando forma y longitud. La pulpa debe presentar un aspecto vital, consistencia, firme, un color rosa, sangrado abundante, sangrado de color rojizo. Vamos a una plexogénesis. Ya le voy a explicar bien todo eso con cada tratamiento que debemos realizar en estas piezas dentales. Y un cierre apical es inducido cuando el tejido es mineralizado cementoide, formado por células de tejido periodontal, el cual puede determinar o no el aumento de la longitud radicular. Al examen radiográfico se puede confundir la imagen del saco dental de un diente en formación con una lesión apical o reabsorción radicular. Cuando yo tengo un ápice radicular con una pulpa vital, ¿sí? Todos mis tejidos actúan, todas mis células, ¿sí? Se potencian y terminan de formar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa vaina epitelial de Hertz que teníamos nosotros bien en la punta que iba formando la dentina, el cemento y se iba posicionando esos tejidos? Si esa pulpa permanece vital, esto se logra tanto en cierre apical y en longitud radicular. ¿Sí? Cuando veamos en la clínica, vamos a ir viendo, ya les voy a ir explicando qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a todo esto llamamos apexogénesis. Recuerden bien. Si yo tengo un tejido que se necrosó, que puse todo ese sellado que dijimos, pero fracasó, yo tengo que inducir ese cierre apical. Y si yo con una pulpa que está necrótica, que yo ya no tengo células que me formen esa raíz, yo me valgo de quién? De los tejidos del ligamento periodontal para cerrar esa raíz. Y eso lo vamos a lograr mediante el cemento o el material que pongamos en ese conducto radicular y que termine de formar mediante ese tejido periodontal y ese hueso. Entonces, ¿qué característica va a tener ustedes? Vamos a ver después más adelante que ese diente va a estar más cortito porque cierra el ápice, pero no termina de formar longitud. Entonces, a todo esto llamamos apicoformación, ¿sí? Cuando nosotros atendemos un paciente y se produce una lesión de ese primer molar permanente, por ejemplo, nosotros debemos determinar bien unas características también radiográficas. Este es un diente permanente joven, ¿sí? Un diente que está sano, ¿sí? Y ven que tiene un ápice abierto, ¿m? Pero se ve radiolúcido, ¿no es cierto? Se ve bien radiolúcido porque acá están todas las células que están formando, ¿sí? Este ápice radicular. Entonces, yo, para saber qué características tiene esta radiografía y que no sea un proceso patológico por una reacción de esta pulpa, ustedes tienen que ver siempre bien en la radiografía, ¿sí? Toda, todo este periósteo, ¿sí?
no hay ruptura de ese periósteo. Ven bien todo, ¿eh? Se ve bien radiolúcido, pero con el periósteo bien, bien, bien rodeando, ¿sí? Toda esta raíz, ¿sí? A esto, ¿sí? Llamamos espacio de Black. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos en una radiografía una lesión periapical de un diente permanente joven, ¿sí? Vamos a ver que se interrumpe ese periósteo, se corta, ¿sí? Como ven acá, ¿eh? Y ven una zona radiolúcida difusa. Obviamente, ¿qué más vemos en esta radiografía? Que va a acompañar a este proceso, obviamente, una lesión de caries, ¿sí? Una lesión de caries profunda, una restauración que fracasó, ¿sí? Entonces, para establecer nosotros un diagnóstico, primero nos vamos a basar del dolor, nos vamos a basar en la edad del paciente. Un paciente que tiene 8 o 9 años, es un diente que apareció recién en boca y más o menos ustedes tienen que calcular que tenemos 3 años para que se termine de formar el cierre apical y 2 años más para que longitud y cierre apical, entre 3 y 5 años, ¿sí? Siempre también es importante, chicos, ver las dimensiones de esa cavidad pulpar. Acá nos sacamos el chip de temporarios, ¿sí? Y acuérdense que veíamos que las lesiones de caries iban en forma de conos, que iban hacia el límite del medio dentinario, que de un puntito pequeño que veíamos, se abrían conos y al límite del medio dentinario, y de ahí pasaban a la pulpa, ¿sí? Entonces, por ahí lesiones que vemos pequeñas, ya también podemos ver procesos, ¿sí? Y siempre, chicos, es importante, ya sea diente primario o permanente, mirar bien, más en chiquitos donde ya tenemos entre 7 años y medio, 8 años, nos confundimos entre dientes primarios y dientes permanentes, comparar con el diente afectado con el homólogo. Si yo tengo un 36 que estoy dudando, voy y miro cómo está el 46. ¿Sí? Siempre comparemos eso, ya vamos a ver ahí un caso clínico que les quiero mostrar. ¿Sí? Entonces, ustedes vieron que tenía una clasificación de tratamientos pulpares en dentición primaria. ¿Sí? También tenemos una clasificación que es parecida para dientes permanentes jóvenes. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles tratamientos voy a hacer en un diente joven con ápice inmaduro vital? Yo puedo hacer una protección pulpar indirecta, puedo hacer una protección pulpar directa, una técnica de SBEC y una pulpotomía. ¿Sí? Eso es todo. Todos estos tratamientos me inducen a la pexogénesis, me permiten que esa pulpa de mi diente permanente joven siga vital y cierre mi ápice radicular. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo un diente joven con ápice inmaduro no vital, por una necrosis, eh, yo debo sacar toda esa pulpa, tanto cameral como radicular, de molares, y debo realizar una picoformación, ¿sí? Yo necesito que se neutralice todo ese contenido, ¿sí? Todo ese contenido yo tengo que neutralizar toda esa sepsis y poner en condiciones a mi molar o mi diente anterior para que se produzca un cierre apical, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamientos vamos a realizar? Si yo tengo un diente con vitalidad pulpar, ¿sí? Yo puedo hacer, lo primero que tengo que hacer es una protección pulpar indirecta para que ustedes en la clínica, tanto ya sean profesionales y estén en su consultorio, en el lugar que estén trabajando, cuando van con un diente permanente joven o con un diente permanente, siempre nos vamos de lo más leve, a lo más complejo, ¿sí? Entonces, siempre tienen una buena anestesia, siempre un buen aislamiento. Yo a mis alumnos les digo, a mis alumnos les digo, tienen que ir juntando todo lo que fueron viendo, porque son paso a paso que tienen que ir haciendo bien para llegar al éxito, ¿sí?
Así como la doctora Cardoso le dio bien anestesia, tengo que anestesiar un primer molar superior, ¿sí? Yo tengo que hacer una troncular al dentario póstero superior. Entonces tengo que usar una aguja corta, ¿sí? Cerrar mi circuito, hacer un buen aislamiento y ahí empezar a trabajar. Acuérdense que mi prioridad, ¿sí? Acá hay dos palabritas que tienen que tener en cuenta. El sellado y mi odontoblasto, ¿sí? El odontoblasto o el fibroblasto que está en ese tejido pulpar sano que me forme tejido, ¿sí? Entonces, anestesio, aíslo y empiezo a trabajar. Lo ideal, acuérdense que estamos allá en un molar permanente. Hablo de molar, pero en dientes anteriores también va el caso. Yo lo que debo hacer es, con turbina, con buena refrigeración, sacar todo mi esmalte sin soporte. Lo primero que tengo que hacer. Segundo paso, busco ya una velocidad mediana, como ser un micromotor con una fresa redonda o cucharillas, e ir sacando toda esa dentina necrótica. ¿Sí? Si yo voy a hacer una protección pulpar indirecta, me va a quedar un tejido, ¿sí? De dentina, ¿sí? Que está afectada, como le dijo la doctora Díaz, ¿sí? Esta dentina afectada se puede remineralizar y pone en condiciones para que mi complejo dentino pulpar siga funcionando. Mi pulpa esté sana y termine de formar mi raíz. Entonces, una buena anamnesis, diagnóstico clínico radiográfico, anestesia y aislamiento, eliminación de caries y antisepsia de la cavidad de caries. ¿Ah? Sin querer, se produjo eh, como es una exposición pulpar, ya vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, cuando yo tengo que hacer una protección pulpar indirecta, voy a hacer un recubrimiento pulpar con hidróxido de calcio fraguable, una colocación de una base de ionómero de vitrio, obturación y reconstrucción coronaria, controles clínicos periódicos y controles a distancia. Entonces, yo limpié bien toda mi cavidad, me queda dentina limpia, sensible, con conductibles dentinarios bien abiertos. Yo voy a buscar un material que el que van a conseguir y el que siempre está es el hidróxido de calcio fraguable. Recuerden que en un diente permanente mi mejor aliado es el hidróxido de calcio. ¿Sí? eh, Nos sacamos el chip del oxyocin, ¿sí? Que veíamos en temporarios y el formoprazol, todo eso queda para temporarios. Acá viene todo lo que sea que regenere y que forme tejido, ¿sí? Ya vamos a ver qué más podemos poner. Entonces, este hidróxido de calcio fraguable me protege ese conductilio dentinario, ¿sí? Y como sabemos, el hidróxido de calcio tiene un pH alcalino, ¿sí? Regenera tejido porque estimula al odontoblasto, perdón, que está en este complejo dentinopulpar y empieza a generar condiciones y empieza a formar un techo, empieza a formar un tejido, ¿sí? Que remineraliza, ¿eh? Y va formando dentina, ¿sí? Una vez que nosotros hicimos esto, lo importante es que este material, como es el hidróxido de calcio, permanezca ahí. Entonces, mi objetivo también es sellar bien ese cabo superficial, ese borde de cabo superficial de mi molar o de mi incisivo, con un buen material como puede ser un ionómero de vidrio. ¿Tá? Entonces, yo me quedo tranquilo que eso no va a filtrar y que ese medicamento va a seguir ahí, para que forme tejido. Y ahí hacemos controles. Esos controles pueden ser periódicos, es decir, a la semana, al mes, 3 meses, 6 meses y al año. ¿Sí? Por ahí es muy difícil seguir, si nos pasa que es difícil seguir un primer molar permanente en toda su evolución, pero después aparece el paciente, no hubo problema, o aparece el paciente y sí filtró porque no hubo controles. ¿Mm? Ahí estamos. ¿Sí? Ahí ven el molar. ¿Mm? ¿Sí? Limpiamos bien. Me quedó acá un pisito rosadito. ¿Sí?
Y pongo acá una base de hidróxido de calcio. Relleno bien todo esto con un buen ionómero. ¿M? Voy haciendo controles, ¿sí? Y a los 15 días al mes puedo bajar y hacer un buen composite para que realmente funcione eh, mi técnica para conservar ese tejido pulpar sano. ¿Mm? Cuando hablamos de protección pulpar directa, ¿sí? Cuando yo expongo la pulpa, ¿sí? Lo que les voy a contar a ustedes, si su tejido pulpar es sano, que la doctora Cardoso lo explicó, es que en la clínica yo tengo que cohibir la hemorragia, ¿sí? Nosotros yo cuando cursé endodoncia, mi jefe era, cuando es un diente vital y yo sé que está en condiciones, yo tengo que prohibir la hemorragia de esa pulpa, ¿sí? Y cuando yo tengo una necrosis, recuerden que tienen que neutralizar el contenido séptico. Esas son bien características que ustedes tienen que tener muy en cuenta, ¿ah? Cuando hablamos de permanente. Entonces, voy a hacer una buena anamnesis, un diagnóstico clínico radiográfico, anestesia y aislamiento, eliminamos caries y lavamos la cavidad con agua de cal, ¿sí? En la protección pulpar directa, nosotros vamos a hacer un recubrimiento pulpar con hidróxido de calcio puro y luego fraguable. Cuando yo hablo del hidróxido de calcio puro, hablo del polvo, ¿sí? Del polvo del hidróxido de calcio. Voy a llevar la cavidad, el polvo, voy a poner sobre esa pulpa expuesta y luego pongo fraguable. Sellamos con ionómero vítreo, obturamos y reconstruimos la corona y también hacemos controles clínicos periódicos y control a distancia. Algo que me va a contar a mí que esto anda bien es la ausencia de dolor, ¿sí? Esa ausencia de dolor tiene que totalmente desaparecer tanto a lo frío, a lo caliente, y al contacto. ¿Ah? Entonces, yo puedo tener una protección pulpar directa con una fractura, muchas van a ver bien traumatismo, el paciente cae, expone la pulpa, ¿sí? Ya van a ver bien cuánto pasó, cuándo pasó, y todo eso van a ver con traumatismo. Pero si yo tengo que hacer una protección pulpar directa, recuerden, limpio, lavo, ¿sí? Y pongo el material, ¿sí? Bien, ¿está? Esta es una paciente que ustedes ven que estaba re, corto ese ápice, ¿sí? Se limpió, se produjo una exposición pulpar y pusimos hidróxido de calcio puro, fraguable y reconstruimos. Y miren cómo se fue recuperando, cómo hizo un techo, ¿sí? Cómo fue formando su raíz, ¿sí? Más en las fracturas en dientes anteriores, ustedes van a tener la particularidad que los papás por ahí quieren estética. Pero no podemos brindar estética, chicos, si no logramos el objetivo de esa pieza entera termine de formar su raíz. Entonces, lo más importante por ahí es explicarle bien a los padres que nosotros tenemos que terminar de formar esa raíz, porque si no terminamos de formar raíz, nada podemos hacer estéticamente. Lo que sí podemos es brindar lo mejor posible para que el niño no tenga problemas estéticos, obviamente. ¿Sí? Doctor, Ahí estamos. disculpe, Sí, una preguntita. sí. ¿Se termina de rellenar la cavidad con el hidróxido de calcio fraguable? O sea, ¿se No, 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 rellena no, no. todo? No, 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 hija, no. Vos solés solamente, ahí está. En este caso, mira, vos tenés acá una exposición pulpar, ¿ves? ¿Sí? Solamente ahí va el polvo del hidróxido de calcio. Después pones fraguable y llenas toda la cavidad con un ionómero vítreo. ¿Sí? Ah, perfecto, Toda la gracias. cavidad Eso quería llenas con saber. un ionómero vítreo. Igual hay otros Gracias. materiales que adelante yo los voy a nombrar nomás porque es muy complejo y por ahí no todos tienen la accesibilidad, ¿sí? Cuando ya estén en el consultorio, podrían utilizar que son los materiales biomecánicos, pero ya vamos a ver. Bueno, entonces,
Se produjo una exposición pulpar acá, pongo el polvo del hidróxido de calcio, cubro con fraguable y lleno con ionómero vitrio. ¿Tá? Esta es la radiografía, ¿sí? Miren cómo está el lápiz abierto, todavía, ¿sí? Sellamos bien todo, ¿sí? Forma tejido y logro mi objetivo que es sellar ese ápice, ¿sí? Cerrar ese ápice radicular, ¿sí? Pulpotomía es el procedimiento odontológico mediante el cual se realiza la amputación o extirpación de la pulpa vital de la cámara coronaria. En dientes Una primarios consulta, seguida la doctor, antes aplicación. de que Sí, sigue. sí. ¿Cuál es el secreto de cuánto tiempo va a cerrarse esa raíz? ¿Cuánto tiempo le tenemos que controlar al paciente? Y generalmente el control, como dice la doc más adelante, tengo igual, es un año, ¿sí? Nosotros tenemos que esperar un tiempo en donde yo pongo un instrumento y realmente se formó ese tope, si yo estoy haciendo una picoformación. Pero en este caso, cuando yo tengo Por un eso la lápiz abierto, importancia de los claro, controles a distancia. exactamente, tenemos que hacer controles a distancia, pero así también, como dije recién, los controles a distancia, por ahí el paciente no viene más o el paciente se pierde, ¿sí? Ahí nosotros lo que tenemos que hacer es hablar muy bien con el paciente, ¿sí? Para que él realmente siga sus controles porque este diente no está terminado de formarse y tenemos que controlar, ¿sí? Pero ahora sabemos bien, ¿ah? Bueno, Una Gracias, pregunta. doctor. sí, em, ese espacio que queda debajo, digamos, es reabsorbible el, el hidróxido de calcio fraguable. Entonces, exactamente. o sea, la dentina va a cambiar, va a reabsorber ese hidróxido de calcio y va a formar dentina en ese espacio. En ese espacio, pero por debajo del hidróxido de calcio, ¿eh? No donde está el hidróxido de calcio. Ah, ah, como ¿Ah? era bio de... Ok, Mira, vos tenés en cuenta que si vos usas un hidróxido de calcio puro y pones en una acá, justamente en contacto, ¿es radio opaco o es radio lúcido? radio opaco, el hidróxido de El calcio. hidróxido de calcio es radiolúcido. Por eso, cuando vamos a hacer, por ejemplo, en un diente anterior, un tratamiento con hidróxido de calcio o una pulpectomía con hidróxido de calcio, que vamos a ver más adelante, siempre debo poner iodoformo. ¿Ah? Pero también más adelante le voy a explicar que cuando hacemos pulpectomías, por ejemplo, en un diente anterior, y yo quiero usar un iodoformo para dar radiolucidez, lo que hago es manchar también la pieza dentaria. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Pero ya vamos viendo, lo vamos viendo. Sí, nos adelantamos un poquito, pero lo vamos viendo. Entonces, ponete que Francisca con 7 años y medio se fracturó el dientito, ¿sí? Se van a ver cuando vean traumatismo, de que va a depender del tiempo que pasó, pero póngale que pasó 24 horas, ¿sí? Yo a mi paciente les explico, y a los alumnos si les pasó en el grado, les explicamos que el éxito del tratamiento va a depender del tiempo en que se trabajó esa pieza dentaria. Cuanto más rápido trabajamos, ya van a ver cuando vean traumatismo, mayores éxitos voy a tener de mi pieza dentaria. Pero pónganse, viene Francisca con 7 años y medio. Se fracturó, hizo una exposición, viene a la consulta, yo limpio todo y empieza a sangrar. Como les dije recién, yo para determinar mi vitalidad pulpar, yo tengo que lograr cohibir esa hemorragia. Entonces, pasó 24 horas, limpio, lavo, seco y sigue sangrando. Entonces, yo tengo esta técnica que es la técnica de Sbeck, en donde yo saco, ¿sí? También denominada pulpotomía parcial, se elimina aproximadamente 2 milímetros de tejido pulpar cameral para permitir que la pulpa no solo cierre el ápice, sino que también contribuya al engrosamiento de esas paredes. ¿Tá? Entonces, la técnica de Sbeck es una eliminación, porque pasó un tiempo, entonces yo voy a cortar un poco de esa pulpa en esa entrada, más o menos 2 milímetros,
voy a lavar con agua de cal, ¿sí? Y voy a lograr que esa pulpa se cohiba, ¿sí? También puedo hacerlo en molares, ¿eh? Yo en molar, por ejemplo, hice una exposición, lavo, ¿sí? Sigue sangrando, voy secando con torunditas, ya vamos a ver que voy secando con la lechada de cal, que vamos a ver qué es la lechada de cal. Yo voy a ir cohibiendo esa hemorragia. Si yo logro cohibir la hemorragia y pongo ese hidróxido de calcio, después el fraguable y después y relleno bien la cavidad con una buena obturación que selle este tejido que yo puse, el éxito continúa, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no cohibo la hemorragia? Y bueno, en anteriores puedo ir un poquito más arriba, ¿sí? Puedo ir un poquito más hasta cervical, hasta que yo cohiba la hemorragia y poner un material, ¿sí? Para que siga generando y mi ápice termine de formarse, ¿está? Los chilenos tienen muy buen trabajo de la utilización del MTA en este tipo de casos, por ejemplo, en dientes anteriores, donde sacan una porción bastante grande de pulpa, pero ¿qué pasa? Se me forma semicelia todo esto. Forma un tejido en el que yo después tengo que labrar un conducto para un posterior perno de corona, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas yo tengo que tener en cuenta en el momento que voy viendo un tipo de un permanente joven. ¿Ah? ¿Qué material uso? ¿Qué puedo usar? ¿Qué tengo para usar? ¿Dónde estoy? Estoy en mi consultorio. ¿Puedo adquirir estos materiales? Buenísimo, me meto para adelante, pero si estoy en una sala con lo que realmente el Estado me proporciona en esa sala, ¿ah? Yo tengo que utilizar solamente lo que tengo a mano. Y se ven muchos, chicos, ¿eh? Se ven muchas fracturas, se ven muchos molares permanentes con caries donde ustedes tienen que actuar y hacer algo para que ese diente continúe, ¿sí? Acuérdense que es muy importante si el diente también ya es restaurable. Ya van a ver todo cuando vean traumatismo, principalmente en dientes anteriores, ¿ah? Entonces, las técnicas de Beck, la indicación es cuando hay traumatismo coronario con exposición pulpar sin compromiso de las estructuras de soporte. Exposiciones accidentales pequeñas. Ahí hacemos la técnica de Beck. Las protecciones pulpares son exitosas si se tienen en cuenta los siguientes criterios. Un diagnóstico pulpar correcto, usar adecuadamente las patas de protección y evitar la microfiltración, perdón. Entonces, yo tengo que tener un diagnóstico pulpar correcto, como le dijo la doc el otro día. Mamá dolió, y la mamá si no fue reciente le va a decir, no, no duele. Entonces, una noche hace tiempo dolió mucho, no te dejó dormir. Sí, dolió y yo le di ibuprofeno, paracetamol y le pasó, porque así le van a relatar, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que ustedes diagnostiquen, digan, sí, yo tengo una pulpa que puede recuperarse, primero. Después, ¿qué pasta tengo para usar? Generalmente todos tenemos hidróxido de calcio, ¿ya? Pero ese hidróxido de calcio, como también siempre le digo a los chicos en el grado, es, si hiciste una anestesia, si usaste ya el material correcto, proteger a ese material que es una medicación que pusiste para esa vía sanitaria, para que realmente el éxito de tu tratamiento sea exitoso, ¿eh? Valga la redundancia. Muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, Juancito, con 6 años, viene a la consulta, me dice la mamá que dolía cuando masticaba, saca la radiografía, veo que está todo bien, entonces, limpio, primero, limpio, tópica, hago una troncular bien hecha, cierro el circuito porque voy a usar clamp, voy a proteger, voy a hacer un aislamiento, ¿sí? Entonces, yo me decido a limpiar esa pieza dental. Yo limpio, voy limpiando, voy sacando todo ese tejido. Puede ser que me encuentre con lo primero, con una protección pulpar indirecta. Perfecto. Pero si no, si sigue, y vemos que no cubrimos la hemorragia, me voy a una protección pulpar directa. Sigue, voy a sacar un poquito más, lo doy con la técnica de Beck. Cohibo la hemorragia, perfecto. Pero no cohibo la hemorragia, y en los molares puedo hacer una pulpotomía. ¿Sí?
que consiste en la eliminación de esa pulpa cameral, ¿sí? Y que mis pulpas que se encuentran en mis conductos radiculares sigan su función de terminar de formar ese ápice radicular y ese cierre radicular. ¿Está? Y bueno, ahí tenemos anestesia y aislamiento, limpieza de la caries, un acceso cameral, remoción de la pulpa, lavamos con suelo fisiológico o agua de cal y colocamos un apósito de hidróxido de calcio bien ahí en la entrada de los conductos radiculares. ¿Está? Bueno, acá hay un caso de la 2 Cardoso, ¿m? En donde, si ustedes miran bien esta fotografía, perdón, es media viejita, pero es para el caso. Yo les decía que siempre miremos los dos lados. ¿Qué vemos acá? Acá vemos un primer premolar, ya permanente en boca. Y si uno no agudiza bien, no podemos encontrar que creemos que es un primer molar temporario, ¿está? Y si no sacamos radiografía, no comemos, ¿sí? No, era un primer premolar. Entonces yo comparo con el del lado opuesto y me doy cuenta que es un primer premolar. Y acá está, ¿sí? ¿Sí? Entonces tiene el ápice abierto, ¿sí? Tiene un buen techo, ¿sí? Entonces lo que hicimos es, pusimos hidróxido de calcio, en este tiempo pusimos un hidróxido de calcio y controlamos. Ahí están los controles, 3 a 6 meses durante 18 meses. Y se fue cerrando el ápice, ¿sí? Pero también me va formando un buen puente dentinario acá, ¿sí? Que seguramente el día de mañana este dientito va a tener que hacerse un perno y una corona, ¿sí? Entonces también ese tejido que se forma voy a tener que eliminar porque no tiene, si estéticamente este no se va a terminar de formar lindo, si no tengo estructura como para que quede sin restaurar, ¿ven? Acá le pusimos una coronita eh, de policarboxilato para que se termine de formar. ¿Ah? Muy bueno. Con respecto a la irrigación, por ahí me pasa mucho con los alumnos que me preguntan, sus compañeros preguntan, ¿cómo preparo el agua de cal? El agua de cal, ustedes tienen que tener solución fisiológica, ponerle unas cucharaditas del hidróxido de calcio el puro, el hidróxido de calcio puro, y que sature esta agua. Esta agua sí va a saturar y va a precipitar. Lo que me queda transparente arriba, chicos, es el agua de cal. Lo que me queda en el fondo es la lechada de cal. Esta lechada de cal pueden poner diferentes frascos, ¿sí? El agua de cal va a ser transparente y le permite a ustedes irrigar. Y la lechada de cal va a quedar con ese hidróxido de calcio, esa masa de hidróxido de calcio, que me permite cohibir las hemorragias cuando ¿eh? se hace realmente engorroso cohibir. ¿Ah? Y para la irrigación, ustedes en el comercio consiguen el hipoclorito de sodio al 2,5% y al 5,25%. El que consiguen en forma industrial en el supermercado, que es prácticamente lo mismo, consiguen al 5%. Entonces, ustedes tienen que diluir esto, ya vamos a ver cómo, pero siempre para los conductos temporarios y más en molares irrigar para necrosis, está bien en 2,5. ¿Sí? Entonces, ¿conocen esto? Se llama vaso de precipitación. ¿Ah? Entonces, si yo quiero preparar mi hipoclorito de sodio, pues al 2,5% tengo que preparar en 20 mililitros de hipoclorito al 5%, con 20 mililitros de agua destilada para obtener un 40 mililitros de solución al 2,5%. Es decir, 20 mililitros de hipoclorito más 20 mililitros de agua destilada. ¿Está? El agua destilada, chicos, lo consiguen hasta en el supermercado. Venden ahora. Es siempre bueno tener en frascos más pequeños y en el consultorio. ¿Está?
Y si queremos hacer al 1%, a partir de un envase al 5%, debemos mezclar una parte de hipoclorito con 4 partes de agua destilada, por ejemplo. Ponen 80 de agua destilada y llegan a 100, a 100 mililitros con el hipoclorito, ¿se entiende? Dividen 4 de agua destilada y una parte del hipoclorito, ¿sí? Para tener al 1%. Siempre, eh, si vamos a agregar en niños, es recomendable del 1 a 2,5%, ¿tá? Bueno, ¿qué otras medicaciones podemos utilizar nosotros en dientes permanentes jóvenes? Estas antibióticas se vieron con la doctora Cardoso, ¿sí? Cementos de Grossman, Trimix, ¿sí? El hidróxido de calcio, ¿sí? El hidróxido de calcio puro. El MTA o trióxido mineral alcalino, que es biocompatible, inductor de tejido mineralizado. O el biodentín, el silicato tricálcico, que son inductores de tejidos mineralizados y que presentan mayor estabilidad y andan muy bien, ¿ya? Si ustedes les aparece en la clínica, consiguen el material o lo tienen al material, lo podemos hacer, ¿saben? No tenemos ningún problema en ayudarlos a hacer. Entonces, como ya vieron con la doc, las pastas antibióticas se comprobó que en estudios en humanos han demostrado que luego de una adecuada desinfección y la formación de un coágulo sanguíneo, la posibilidad de obtener la regeneración de los tejidos infectados dentro del espacio del sistema de conductos radiculares. La combinación de 3 antibióticos tales como el metronidazol, la ciprofloxacina y la aminociclina, conocida como pasta triple antibiótica, ha demostrado ser muy efectiva para obtener el nivel de desinfección necesario para el tratamiento de dientes con desarrollo radicular incompleto con periodontitis aplicada. ¿Sí? Es la pasta que les comentó la doctora Cardoso. Esta pasta antibiótica está muy buena, ya cuando nosotros tenemos procesos infecciosos o zonas radiolúcidas en nuestros ápices radiculares. Acuérdense que estamos hablando de permanentes, ¿sí? Lo que sí, por ahí se vamos a usar en dientes anteriores, perdón, la aminociclina produce tinción de la pieza de los conductilos dentinarios, entonces la aminociclina cambiamos por la amoxicilina, ¿sí? Y ahí están los 3 medicamentos que ustedes pueden preparar como un polvillo, ¿sí? Y lo llevan a la cavidad. Pero también, por ejemplo, la farmacia corriente nos hace, se le lleva qué queremos y nos preparan, ¿está? El hidróxido de calcio, viene así, ¿sí? El hidróxido de calcio es un medicamento muy utilizado en tratamientos odontológicos conservadores, especialmente en el caso de las endodoncias por su acción bactericida y antifúngica. Además, el hidróxido de calcio estimula la remineralización de la dentina y la cicatrización de los tejidos. Lo importante del hidróxido de calcio, como le dice ahí, que es bactericida, el hidróxido de calcio tiene un pH muy alcalino, ¿sí? Entonces, produce una necrosis por coagulación y induce la formación del fibroblasto y un odontoblasto. ¿Tá? Forma de que viene en el comercio, van a conseguir el Denzel de esta forma o el Geo de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Viene con un agua destilada, que el agua destilada se puede cambiar, ¿sí? El polvo de hidróxido de calcio, pues, recuerden que les sirve a ustedes para preparar el agua de cal. ¿Tá? El MTA dental es un polvo de color blanco compuesto por partículas hidrofílicas que se endurecen en contacto con la humedad. Al hidratar el MTA se fabrica un gel coloidal con un pH medio de 12,5. Se trata de un componente indicado para el tratamiento pulpar, principalmente en obturación dental. El MTA lo que tiene es que queda duro, ¿sí? No es como el hidróxido de calcio. Nosotros al preparar, vamos a preparar como una masilla, llevamos a la cavidad o al contacto con la pulpa y lo que hace es formar un tejido duro. ¿Eh? Entonces, es más estable que el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es muy soluble, más con la saliva. ¿Ah? Entonces, en el comercio van a encontrar esto, ¿sí? El Denzel, no tenemos todavía un MTA fabricado de industria nacional que sea muy bueno, ¿sí? Entonces,
El reparativo, el reparativo es cuando ustedes, por ejemplo, están haciendo una endodoncia, se perfora y es pequeño. Ven que el frasquito es de 1 gramo, entonces le sirve solamente para preparar un poquito y poner en en esa perforación que se hizo de ese conducto radicular. Entonces, para lo que queremos no nos sirve. ¿Ya? Y el seriador es como el Grossman, chicos. Es cuando ustedes preparan el Grossman y llevan con conos, este seriador también es así. Los que funcionan son estos que vienen una parte para usar en amalgamador, como ven acá, ¿sí? Bueno, ustedes ya no hacen amalgamas, pero teníamos un instrumento que se llamaba amalgamador, que poníamos la cápsula, este eh, unía el, el polvo con el líquido y formaba nuestra amalgama. En este caso se lo utiliza para formar eh, un cemento, que es el MTA, ¿sí? Viene así, viene una cápsula y viene un sachecito que esto se corta, se llena esta cápsula y se lleva a la amalgamada. Y también lleva una cavidad con justamente un porta amalgama. Era un instrumento donde tenía una cavidad con un émbolo que cargábamos y llevábamos dentro de la cavidad. ¿Sí? Pero no conseguimos solamente esto que no son nacionales y realmente el costo es bastante. Así que yo, a modo de información para que ustedes sepan lo que tenemos y lo que podemos usar en estos casos. Otro material muy parecido al MTA que viene con la cápsula, que es el biodentín, es un biomaterial a base de silicato de calcio que se ha considerado como un sustituto a la dentina. Es frecuentemente utilizado en diversas situaciones clínicas como recubrimiento pulpar, directo o indirecto, o la pulpotomía o perforaciones endodónticas a plexificación, entre otras. ¿Sí? El biodentín anda muy bien, también el costo es bastante. eh, Viene una cápsula donde tiene que llenar con el sachet que trae el líquido, va a un amalgamador, preparan, pero después no pueden utilizar más de ese material, ¿sí? Sirve para una sola dosis, perdón. Y después tenemos otro material, ahí está el biodentín, ¿sí? En la parte coronaria se utiliza como una restauración temporal, es una restauración permanente de la dentina, para lesiones de caries profunda, lesiones cervicales o radiculares, recubrimientos de esmalte, para pulpotomía. Y ahí están todas las características, esto lo encuentran eh, en, en el paquete del material. ¿Tá? Otras pastas que también andan muy bien y se están usando es el Teracal, ¿sí? Que es un liner cavitario, es decir, la ventaja que tiene que es un liner. Con una porción pequeña del material, logramos los objetivos con el mismo objetivo que con el biodentín. ¿Ah? Se utiliza para protectores bucales, protector pulpar de silicato de calcio modificado con resina, es fotopolimerizable, que también es lo bueno. Una vez que tenemos todo preparado la cavidad, ponemos donde queremos que esté, se polimeriza y se llena con un ionómero litro. ¿Sí? Está diseñado para actuar como barrera y para proteger el complejo dentino pulpar. La colocación precisa del Teracal permite utilizarlo en todas las preparaciones de cavidades profundas. Metapex. Metapex es un material de obturación temporal para endodoncia con excelente radiopacidad, composición, hidróxido de calcio, iodoformo y aceite de silicona. Muchas veces van a ver que en un diente primario, como se le explicó también la doc, este material tiene hidróxido de calcio, pero su pH está controlado, ¿sí? Entonces no es tan alcalino. Si yo pongo un hidróxido de calcio que preparo el polvo con el líquido, ¿sí? Estimulo el osteoclasto, van a haber grandes absorciones, ¿sí? Etcétera. ¿Está? Muy bien. Pero acá la forma de presentación, más que nada le puse para que vean todas las formas que viene, ¿sí? Y los últimos que nos queda es la necrosis, que pueden ser con lesión periapical y sin lesión periapical. ¿Está?
Generalmente cuando hay una necrosis, el paciente en algún momento dolió bastante. Entonces, ustedes, ya la doctora también les dijo, nos valemos de la observación, ¿sí? Clínicamente, cómo está ese molar, ya tiene una cavidad abierta, ya hay caries, hasta nos valemos también del olfato, ¿sí? Porque yo al limpiar ya siento un olor distinto. ¿M? Y mi objetivo en este caso es neutralizar el contenido séptico, ¿sí? Con limas de gran tamaño emboladas con algodón y al secar el conducto, ¿sí? Medicamos entre citas y vemos el tiempo para la cirugía apical, más o menos 18 meses aproximadamente. Bueno, entonces, yo en la clínica anestesié, aislé, empecé a limpiar y puede pasar dos cosas. Sangra, 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 sangra y no puedo contener esa hemorragia. Entonces empiezo a lavar con agua cal, empiezo a secar con mis torundas, perdón, voy yendo, voy yendo, voy yendo. Elimino esa pulpa cameral, pero también de los conductos sigue sangrando, me sigue sangrando. Entonces yo me voy ya con una lima. Me voy a desbridar ese tejido eh, pulpar de los conductos. Y ahí utilizo limas, ¿sí? Siempre tienen que tener limas esterilizadas. En este caso, ya si ustedes ven que van a trabajar con un diente permanente, las limas ya son de la segunda serie, chicos, porque acá ya sí, una 45 me queda pequeña en esa cámara y en ese conducto bien amplio, ¿sí? Entonces, acuérdense que ustedes tienen que ir desbridando. Van lavando, van limpiando, ¿sí? Van secando, ¿sí? Como le dijo la doctora, yo utilizo mucho embolada en las limas, voy secando, voy cohibiendo la hemorragia, ¿está? Hasta un momento en que no me sangre nada, ¿sí? De esos conductos radiculares. Y ahí lo que yo voy a hacer, puedo preparar hidróxido de calcio puro más yodo formo, ¿sí? Porque si yo lleno solamente ese hidróxido de calcio puro en esos conductos radiculares, no voy a ver una diferencia de radiopacidad. Entonces yo debo poner un yodo formo más mi hidróxido de calcio, que es lo que comúnmente utilizamos. Pero si tengo un diente anterior, recuerden que un yodo formo en ese diente anterior me va a producir tinción, ¿sí? En esos casos se suele usar el bario, pero también es difícil de conseguir. Entonces nos vamos con solamente el hidróxido de calcio, que entre la mayor cantidad de tejido de ese material dentro de esos conductos radiculares, ¿sí? Lo que yo, mi objetivo es que se neutralice el contenido séptico, y que ese material que yo ponga produzca, perdón, asepsia de esos conductos radiculares. ¿Mm? En los Doctor, dientes con necrosis y presencia de lesión periapical, el combate bacteriano es fundamental para la inducción del cierre apical. ¿Ah? Ahí está una paciente, sí, carita hinchada, sí. doctor, una la que- consulta. Sí, ¿Hasta qué longitud de trabajo debemos trabajar cuando hay una necrosis? bueno, cuando vos tenés una necrosis, primero tenés que neutralizar el contenido séptico, lo sabés por la endodoncia, para tomar la conductometría. Vos acá ya haces una conductometría, porque vos ya estás trabajando en un diente permanente. ¿Tá? Por eso es fundamental que esté bien aislado todo el tiempo el paciente, ya sea por la irrigación que va a utilizar, que va a ser siempre un hipoclorito de sodio. ¿Eh? Si el paciente al sentir hipoclorito dice, ¡ay, es lavandina! Y empieza a escupir, entonces tengan todos esos cuidados. Entonces, yo voy a poner mi lima y antes que llegue este diente a ser un diente permanente joven y no tener cerrado el ápice, no tenés que en todas las caras va a tener esa misma longitud. ¿Se entiende? Tu ápice hacia mesial o hacia distal puede tener 2 milímetros más, 1,5 milímetros más. ¿Se entiende? Entonces, a 2 milímetros de esa longitud, yo tengo que llegar con mi pasta. ¿Sí? Pero cuando hay un proceso, cuando hay una zona radiolúcida en esa pieza dentaria, si pasa, no pasa nada. ¿Se entiende? Es más, por ahí ayuda lo que llamamos el POF apical,
¿tá? Sale un poquito de, de esa pasta, que es una pasta alcalina, es una pasta reabsorbible, entonces no va a haber problema. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? Acá se llenó los conductos, ¿m? Aproximadamente hasta 2 milímetros. ¿Ah? ¿Sí? Otra cosa que tienen que avisar al paciente es si realmente vale la pena, porque esto debe llevar después una restauración bastante compleja, ¿sí? Y costosa. Entonces, todo eso tienen que hablarlo con el paciente. ¿Tá? Una vez que yo hago mis controles de las piezas dentarias, ¿sí? Voy a hacer unos estudios radiográficos y yo después de esto debo realizar el conducto convencional de esa pieza dentaria, ¿sí? Por eso es por ahí muy engorroso seguir al paciente con un molar permanente joven más que un diente anterior permanente joven. Un diente anterior permanente joven, el paciente por estética va a la consulta, se controla, cambia las pastas, pero cuando ya es un molar por ahí, depende mucho del paciente y de lo que se le habló al principio al paciente. ¿Ya? La apexificación se considera finalizada cuando el material de obturación se estabilizó. Después de los 3 meses se observa radiográficamente y cuando se comprueba clínicamente la presencia de la barrera cálcica con un instrumento. A diferencia de una pulpotomía, perdón, eh, que este va a cerrar el ápice, ¿no es cierto? O de una protección pulpar directa o indirecta, la diferencia va a ser que se termine de formar esa raíz y que nosotros realmente, el paciente no tenga dolor, que el ápice esté bien cerradito, ¿sí? Con todo su periósteo bien formado. ¿Ah? Pero cuando yo tengo una necrosis, cuando yo hice una pulpectomía, ¿sí? Mi indicador también es que yo ponga una lima y sienta un tope a este nivel. Ahí está, ya que yo tengo que obturar con conos de gutapercha. ¿Ah? Necrosis con lesión apical. También examen clínico y radiográfico, acceso coronario, neutralización del contenido séptico, preparación biomecánica de los conductos radiculares, medicación entre citas, medicación expectante, renovación de la medicación expectante, un periodo de tiempo necesario para el cierre apical, sellado de conductos radicular y control clínico y radiográfico. La biología no es matemática, entonces nosotros debemos controlar, algunos pacientes pueden ser eh, en menos tiempo, 3 meses, 6 meses, pacientes 1 año, ¿ah? 18 meses, ¿ah? Entonces 1 año y medio, ¿m? Todo depende del paciente. ¿M? Y ahí pusimos una pata trismix, ¿ven? ¿Sí? Esto es lo que yo les decía, que por ahí esto no todo, la punta de mi ápice, todos los lados de ese ápice están a la misma altura, ¿sí? Algunos pueden estar más reabsorbidos, ¿sí? Que otros, ¿sí? Y lo importante también que tengan en cuenta que un papel fundamental cumple el ligamento periodontal, chicos. Este ligamento periodontal, cuando ya es muy delgado esta pared, más en los dientes anteriores, si esas células del ligamento periodontal entran dentro del sistema de conductos, en un tratamiento, por ejemplo, de apexogénesis que yo puse, un, un hidróxido de calcio para que se termine de formar, pero avanzaron mucho. Las células del ligamento periodontal producen grandes reabsorciones, ¿sí? Producen grandes reabsorciones que llevan al fracaso del tratamiento, ya sea de apexogénesis, de apexificación, perdón. La bibliografía, terminamos en forma y tiempo. Preguntas, dudas, mucho, Profe, ¿sí? la, la lechada de hidróxido de cal se prepara en el Sí, señor. momento. Hay que, Ustedes tienen que tener preparados. ¿Ah? Por eso les dije, lo ideal es que ustedes compren un frasco de solución fisiológica o eh, agua destilada. Compren el agua destilada, por ejemplo, pones en un frasco grande, pones el agua destilada,
pones una cucharada del hidróxido de calcio puro, agitas y que precipite, ¿sí? Lo que te queda en el frasco, lo que te va a quedar transparente, eso es agua de cal. Lo que te queda en el fondo es lechada de cal. Entonces, buscas dos frascos, color caramelo, y en uno pones toda esa agua transparente y pones agua de cal. Y en el otro pones todo lo que te quedó en el fondo, esa masillosa lechosa, la lechada de cal, para cohibir las hemorragias. Entonces, vos en el momento que estés en el práctico, que sirve también para dientes temporarios, cargas tus jeringas para irrigación. Una cargas con agua de cal y en el otro, en un vaso DAPEN, pones esas lechadas de cal, que con la torunda de algodón vos podés ir mojando y cohibiendo la hemorragia. No sé si me entienden. Cardoso es, sí. Sí. ¿Y ¿Me hasta entendiste? cuánto tiempo podemos conservar? Sí, ¿hasta cuánto podemos conservar en esos frascos? No sé si en la Y heladera. un tiempo, si ponete 6 meses, 7 meses, va a Ah, terminar de cursar y tener que eliminar eso, ¿sí? Pero puedes echar, a lo que yo voy es que tener preparado lo que vos sabés que vas a utilizar, ¿ah? mm. Uno cuando ya Listo. está en A el mí consultorio, a mí se me termina rapidísimo. En 2 semanas se me termina todo, tengo que preparar de vuelta. Si te dedicas a endodoncia, ya. que me habían dicho que para que haga efecto, para que sirva, tienes que estar un tiempo preparado antes de usar. Claro, 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 O claro. sea, no Y por eso puede no, ser en el momento. es fotosensible. Y lo que pasa es que, fíjate vos, vamos a lo que vieron ya con la doctora Medina allá Ah, atrás, en que claro, no te da hablábamos el de tener tiempo. todo. Exactamente, ustedes tienen que tener todo preparado porque tienen que anestesiar, tienen que aislar y se tienen que tener todo. El paciente pasa 20 minutos, chicos, 15 minutos y empiezan a que querer sacarse el clama, a querer sacarse la goma dique. Ustedes no tienen hermano, tienen que empezar a buscar por todos los. Es decir, la idea es que ustedes tengan para el momento. ¿Está bien lo que me decís? Bueno, a la mañana preparás y te llevas para la tarde. ¿Se entiende? Yo Porque creo que después andan con. tiene que ver con la dilución del hidróxido de Claro, calcio en el agua, entonces su es- poder es más efectivo cuando realmente está disuelto, porque si claro, recién lo preparas, te va a claro. quedar No, todavía exactamente. sin diluirse, sobre todo. Exactamente. Y que pasa que se le tapa todo las jeringas, Sí, ¿sí? Porque ustedes vale. preparan en el momento y empiezan y están lavando con una lechada, no están lavando con agua de cal. Y eso se empiezan a formar todo, se calcifica todo en la entrada de la aguja y después ya no pueden seguir irrigando. Bien, gracias, profe. Bueno, bueno, vamos, nos vemos el No- viernes. Nos vemos, profe. Muy Gracias. bien, hasta luego, hasta luego. Profe, una pregunta. Sí, Antes que salga, no entendí si el viernes tenemos seminario o no. vamos a tener seminario de oclusión, porque sí, el cronograma sería que ustedes ya estén terminando su estudio de la oclusión para empezar a trabajar. Entonces vamos a ver unas cositas con eso, con el estudio de la Por, oclusión. porque mi profe es Norma Díaz y yo le había preguntado a qué horas entrábamos con los pacientes y nos dijo 1:30 normal, por eso no sabía y Claro, leí. claro, pero vamos a ver, sí, cada docente vamos a ir viendo y vamos a ir, eh, ¿qué hacemos? Pero lo que está en el cronograma es el estudio de la oclusión. Ah, Ustedes bueno. tendrían que ir terminando con eso ya. Ah, bueno, pero no es que vamos a tener a las 1:30. Sí, pues ya arrancamos 1:30 con el paciente. Ah, bueno, bueno, listo, esa era mi pregunta. Gracias, profe. Muy bien, dale, dale, hasta luego.